¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvidará, por favor, de abrigarse bastante, de salir a laborar con chompitas, con guantes, con paraguas. Recuerde que el clima está sumamente difícil y tenemos que cuidar nuestra salud, ¿no? Y pues no nos olvidemos también seguir revisando nuestra plataforma, los contenidos, los documentos, si no los tenemos completos, o a su vez las pensiones correspondientes, ¿sí? Para no tener contratiempos, en este caso, al finalizar el año lectivo, ¿ok? Bien, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema, chicos, en este caso vamos a trabajar, es muy bien, de la diversidad poblacional, ¿no? Muy bien. Como ustedes saben, en la anterior clase nosotros estábamos hablando de la población mundial, hablábamos de las características propias que tienen cada continente, ¿no? Y cada uno de los seres humanos, obviamente, mantenemos características propias en base al ambiente y la ubicación en donde nos encontramos, ¿no? Hablábamos un poquito de las características físicas, en el caso de las personas que viven en el mundo, de las culturas, que se mantienen hasta el día de hoy, ¿no? En el caso del Ecuador, ¿cuáles son las culturas que todavía prevalecen? Tenemos la cultura shuar, quichua. Muy bien, la Shuar, Quichua, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otras culturas tenemos? Tenemos la cultura, por ejemplo, no sé si será una cultura propia, pero por ejemplo, en Esmeraldas, los afrodescendientes, que también tienen Los un tipo de... afrodescendientes entre pueblos y nacionalidades, muy bien, ¿no? Los Shuar, los Achuar, Sionasecoya, hablamos también de los Áchilas, de los tabaleños, pueblos, nacionalidades, montubios, que prácticamente ostentamos en el territorio del Ecuador, ¿no? Y cada uno de ellos, en este caso, mantienen, están directamente sus propias tradiciones, sus propias culturas, ¿no? Aquí directamente, en este caso, podemos identificar algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos verificar personas con diferentes color de piel, con diferentes vestimentas, ¿sí? Y cada uno de ellos destaca su propia cosmovisión, ¿no? Ahora, diversidad de culturas. ¿Me ayuda el señor Oscar, por favor? Muy bien. A lo largo de la historia de la humanidad han surgido muchas culturas diversas. Unas han cubierto grandes extensiones y se han constituido grandes conglomerados, que se llaman civilizaciones. Otras se han centrado en territorios pequeños. Unas han durado pocas décadas, otras han existido por milenios, unas han realizado notables guerras y conquistas, otras se han mantenido pacíficas. Frecuentemente, sin embargo, las diferencias han sido percibidas por los pueblos como amenazas de unos contra otros. Han surgido recelos que en no pocas cosas han terminado en guerras. A veces, las diversidades no generan respeto mutuo, sino enfrentamientos. El que los otros hablen otro idioma, otra religión, tengan diferentes costumbres, provoca a veces que surjan tensiones. Así ha pasado, por ejemplo, entre los pueblos dominadores y los indígenas en América. Eso ha sucedido entre cristianos occidentales y árabes islámicos. Pero también ha habido puntos de colaboración y coexistencia pacífica.
como los esfuerzos que se han hecho para que en los mismos lugares existan grupos de diversas culturas y creencias. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos determinar, ¿no?, que a lo largo del crecimiento de la humanidad fueron apareciendo muchas culturas, muchas nacionalidades que prácticamente fueron ocupando todo el planeta, ¿no? Que si bien es cierto, las primeras formas de agrupación, ¿sí?, se dieron directamente en comunidades, en clanes. Posteriormente a eso aparecieron las civilizaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, ¿cuáles son las civilizaciones antiguas más importantes que nosotros hemos escuchado? ¿Cuáles serán? Los, los mayas, Muy bien, los mayas, excelente. ¿Qué otro tipo de cultura o civilización? ¿Qué otras culturas lo- hemos escuchado en la antigüedad? los incas, Muy bien, los incas, excelente, los mayas, los aztecas, hablamos de la civilización griega, civilización romana, civilización egipcia, civilización china, civilización india, bueno, unas grandes cantidades de civilizaciones que hemos tenido, ¿no? Como ustedes saben, la mayoría de estas civilizaciones también, pues, en su momento lograron enfrentar crisis, problemas, y la mayoría de ellos directamente lograron pues desaparecer, ¿no? Ahora, ¿qué otro tipo de culturas tenemos en la actualidad que han perdurado por milenios? ¿Qué cultura será? ¿O qué civilización? Por ejemplo, tenemos la civilización de los árabes, que es una civilización que sí se ha mantenido por muchos años, ¿no? Por Muy algunos milenios. bien, los árabes, excelente, muy bien. Otra cultura que ha perdurado milenios. ¿Qué otra cultura? Parece que vamos a tener que investigar. La cultura hindú también es una cultura que lleva milenios, también siguen arraigados y aferrados a su historia, a sus costumbres antiguas. Muy bien, excelente. Ahora, otra civilización que se ha mantenido por milenios es la civilización indígena, ¿no? Sí, que inicialmente tuvo su punto de origen en la cultura de los incas como tal, ¿no? Que si bien es cierto, el imperio desapareció por la conquista de los españoles, pero los indígenas mantienen sus propias tradiciones, costumbres, en este caso que se han mantenido, ¿no? Ahora, ¿qué culturas han desaparecido? ¿O qué civilizaciones han desaparecido? ¿Qué cultura será? Que se han perdido en el tiempo, dado por guerras, por enfermedades, ¿sí? Por conquistas, ¿sí? Hablando de eso, prácticamente podemos detallar pues a los griegos, a los romanos, a los egipcios, ¿sí? Que si bien es cierto, esas grandes civilizaciones prácticamente se terminaron, ¿no? Aquí también podemos identificar, en este caso, que la mayoría de las culturas en el mundo entero se han terminado, en este caso, por guerras de conquista, ¿no? Y directamente la mayoría de estas civilizaciones han desaparecido, pero eventualmente existen otras que se mantienen hasta el día de hoy, ¿no? Que si bien es cierto, hay culturas que prevalecen con toda la paz, la tranquilidad, pueden vivir en armonía con la sociedad actual, pero también existen lo que son pueblos, culturas o nacionalidades que eventualmente mantienen guerras y conflictos hasta el día de hoy, ¿no? O también existen culturas
¿sí? Que son conocidas como no contactadas, en el caso del Ecuador, la Amazonía, los Tagaeri, los Taromenani, que prácticamente ellos no permiten que nadie ingrese a sus territorios, ¿no? Hace unos 10 años aproximadamente se estableció de que una persona quiso acercarse a su territorio para verificar cómo viven, sin embargo fueron atacados con lanzas, con flechas envenenadas, ¿no? Es decir, que ellos prácticamente viven en una sociedad muy diferente a la nuestra, ¿no? Y así pues existen culturas en el mundo que prácticamente se basan a sus propias cosmovisiones, ¿no? Y que en algunos casos terminan siendo un poco violentas, ¿ok? Aquí también podemos hablar en este caso de que existen hasta el día de hoy amenazas, ¿sí? Entre los pueblos en el mundo, ¿no? Es decir, prácticamente pueblos, culturas, nacionalidades todavía no logran llevarse muy bien y en algunos casos terminan en enfrentamientos difíciles, ¿no? El directamente que otra cultura tenga su propio idioma, sus propias costumbres, su propia religión, ¿sí? Eso directamente surge en tener tensiones para que directamente se den conflictos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos verificar que las culturas en Europa, las culturas occidentales, las culturas en África, prácticamente todavía mantienen lo que son enfrentamientos, ¿no? Y no se logra directamente establecer una paz, una tranquilidad, porque en este caso los conflictos territoriales o por diferentes posturas o características de ellas todavía siguen en nuestra sociedad, ¿no? Aquí también podemos establecer que los indígenas, mayormente que se encuentran en el continente americano, logran vivir directamente en una sociedad tranquila, una sociedad de equilibrio, ¿no? Y más que todo gozan de los mismos derechos y obligaciones de todos los ciudadanos en el mundo, ¿sí? Y obviamente los indígenas nos comparten su conocimiento, sus costumbres, sus tradiciones y pueden convivir con la sociedad actual, ¿no? Es decir, que obviamente ellos no están increpando en tener conflictos, en tener peleas, ¿no? Más bien logramos vivir en una sociedad bastante tranquila, ¿sí? En diferencia, en este caso, de algunos países occidentales, ¿no? Hablando de los árabes, hablando de los cristianos, que sin embargo hasta el día de hoy mantienen una relativa calma, pero se han dado pues enfrentamientos sumamente fuertes en el pasado por la religión, ¿no? Por un lado, los cristianos defendiendo el cristianismo, mientras que los árabes defendiendo el islamismo, ¿no? Entonces, en su momento también lograron darse enfrentamientos fuertes por temas religiosos, ¿sí? Si bien es cierto, la mayoría de los países en el mundo tratan, en este caso, de que todas las culturas coexistan, ¿sí? De forma pacífica, es decir, que no se den enfrentamientos y que cada una de estas culturas logre directamente compartir sus enseñanzas, vivir tranquilos y que obviamente la armonía prevalezca, ¿ok? Ahora, una sola humanidad. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Mayerly, por favor? ¿Estamos ahí? Señorita Mayerly Nicole, no se olvidará, por favor, de notificar si estamos laborando, si no nos quedamos sin participación. Señorita Paola, por favor, ¿estamos ahí? Buenos días. Muy buenos días. Los ojos o de la piel o sus rasgos culturales son costumbres, lenguas o región. No los vuelven absolutamente distintos entre sí. La humanidad es una sola, porque todas las personas humanas son parte de la misma especie. Inclusive se ha probado que todos tenemos un mismo grupo de antepasados comunes, que evolucionaron hace muchos siglos en África. Sus descendientes poblaron todo el mundo, contra las opciones de quienes sostienen que entre blancos y negros, por ejemplo, hay diferencias genéticas. Las investigaciones sobre el genoma humano han probado que todas las personas tenemos una estructura genética igual.
Con el mismo número de genes similares, todas las personas humanas somos básicamente iguales, incluso en aspectos biológicos. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Muy bien, una sola humanidad, ¿no? Es decir, todos, en este caso, mantenemos las mismas características físicas, ¿no? En los ojos, las piel, los rasgos culturales, hablamos también de las costumbres, de la lengua, la religión, ¿no? Que pueden ser características que difieren entre los seres humanos, pero en fin, compartimos directamente las características propias de una sola especie, ¿no? De un solo grupo, hablando directamente de nuestros antepasados que evolucionaron, en este caso del continente africano, ¿no? Y sobre todo, todos los descendientes prácticamente poblaron todo el mundo. Ahora, si recordamos un poquito, en África es considerado pues el territorio o la cuna de la humanidad, ¿ok? Ahora, ¿cómo se llama la madre de la humanidad? 10 en este momento, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la madre de la humanidad? Señor Oscar, por favor. Eh, Eva, ¿no? Casi, casi, muy bien. Dentro directamente de la evolución, sí, como ustedes saben, se mantiene que nosotros descendemos directamente de los monos, ¿no? Porque obviamente el ADN de los monos comparte un 90% de similitud con el nuestro, ¿sí? Ahora, la pregunta es, bueno, en el caso de la madre de la humanidad, prácticamente dentro de la escala de la evolución del ser humano, el primer homínido que encontramos fue el Australopithecus, ¿sí? En este caso, cuando el nombre que significa mono del sur. Y dentro del Australopithecus existe una clase conocida como el Australopithecus afarensis, ¿sí? Ahí directamente se encuentra ubicada, en el caso de los seres humanos, a Lucy, ¿ok? Lucy prácticamente era una Australopithecus que ya mantenía características propias de los seres humanos y que los restos de ella fueron encontrados pues en el río Congo, ¿no? Al parecer ella quiso cruzar el río y se ahogó. Y los restos, en este caso por los científicos descubiertos, identificaban lo que son características similares a los seres humanos y de ahí bautizaron a ese esqueleto con el nombre de Lucy, ¿no? Y dentro de la evolución, Lucy es considerada como la madre de la humanidad, ¿ok? Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos identificar que todo el crecimiento, que toda la evolución que tiene el ser humano prácticamente lo tuvo en el continente africano, en donde apareció, evolucionó, se fue modificándose con el pasar del tiempo y todos los seres humanos, los descendientes, abarcaron pues todo el planeta, ¿no? Ahora, si nosotros descendemos directamente de los monos, ¿por qué todavía siguen existiendo los monos? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Señor John Sebastián. Buenos días, profe. Recién ahorita me pude habilitar. Dígame. Ah, ya, listo. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí en base a esta pregunta, ¿no? Se menciona que nosotros no descendemos directamente de los monos, sino que compartimos un ancestro común, ¿sí? No sé si hemos escuchado en algunas películas, en algunas series, nos hablan acerca del eslabón perdido. La hemos escuchado tal vez. Sí, Señorita
Oh, señor. Muy bien. La mayoría de los científicos buscan directamente a este homínido, ¿no? Porque directamente simboliza la conexión entre los simios y el ser humano, ¿no? Pero en fin, prácticamente catalogamos que la humanidad como punto de partida tuvo en el continente africano, ¿no? Aquí también destacan, en este caso, las características físicas de las personas, ¿no? Aquí hablan de blancos, de los afrodescendientes, que prácticamente mantienen características diferentes, ¿no? Por ejemplo, las personas europeas son personas sumamente altas, sumamente blancas, el color de piel es más blanco, el color de sus ojos, su barba, ¿sí? En comparación directamente de las características físicas de los afrodescendientes, ¿no? Que son más corpulentos, más altos, tienen un color de piel un poquito más oscura y en comparación también de las personas que viven en el continente americano, ¿no? Que en el caso de los indígenas no son muy altos, los mestizos también, tienen un color de piel, color cobre que se le conoce, y pues mantienen sus propias características, ¿no? Ahora, pero lo que sí es importante, no sean las personas altas, pequeñas, sean de tez blanca, de tez negra, de tez cobre, en este caso, mantienen las mismas características en origen, ¿no? Es decir, en genética, todos somos iguales, ¿no? Entonces, el ser humano sigue evolucionando con el pasar del tiempo, sin embargo, ¿sí? Aspectos sociales todavía se han mantenido, ¿no? Por ejemplo, la discriminación, ¿será que existe o todavía, o ya dejó de existir la discriminación? ¿Qué opinan ustedes? La discriminación todavía existe, mucho más se representa en las clases sociales altas. Muy bien, excelente. ¿El racismo todavía existe? Claro que sí, más de todo con el color negro. Excelente. Entonces, miren, son problemas que prácticamente hasta el día de hoy no hemos logrado directamente solucionarlos, ¿no? Pero en fin, dentro del aspecto biológico, todos somos una sola humanidad, ¿no? Conflictos, me ayuda en la lectura, por favor, el señor John Sebastián. Conflictos. Hay personas que han pensado que la mejor manera de superar los enfrentamientos entre pueblos, culturas, civilizaciones es suprimir sus diferencias. Pero, además de resultar imposible que se vuelva homogénea la humanidad, al intentar suprimir los diferentes, se han destruido elementos de identidad que son grandes valores que deben ser presentados. Tratar de que a la fuerza todos hablen el mismo idioma y crean en los mismos Dios, no solo es un atropello, sino también un error. La única forma efectiva de superar tensiones mediante un diálogo que respete la diferencia al mismo tiempo que logre desvanecer los recelos existen y reconozcan el valor de la diversidad. Excelente, señor Díaz, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, por ejemplo, los conflictos que pueden llegar a tener los pueblos y las nacionalidades, ¿no? Aquí directamente, para mantenerse, plantean, ¿no? Los conflictos que pueden ser de costumbres, de religión, de territorios, se mantiene directamente de que se deben manejar, ¿sí? De la mejor manera ese tipo de conflictos, ¿no? Hablando directamente del diálogo, que son situaciones en donde se evitan tener conflictos sumamente grandes y más que todo se ayuda, en este caso, a sucumbir las diferencias que pueden llegar a existir, ¿no? Aquí también se mantiene que uno de los conflictos es que tanto la sociedad actual, ¿sí? Tanto la política, tanto en este caso el gobierno, no logra mantener lo que es, bueno, en el caso de algunos países, una paz, ¿sí? Entre culturas, ¿no? Es decir, algunos de ellos tratan de suprimir costumbres, suprimir directamente cosmovisiones, y eso es algo que prácticamente evita
que las personas, que los pueblos, que las culturas en el mundo logren mantener lo que es un predominio, ¿sí?, de la sociedad en general, y más que todo generan conflictos en otras culturas, ¿no? Si bien es cierto, como ustedes saben, al día de hoy, toda la enseñanza de medicina, de las costumbres, de las tradiciones, de las músicas, de platos típicos, de ubicación territorial, de los animales en general, impuestos por la mayoría de las culturas en el mundo, tienen que ser preservadas, cuidadas y respetadas, ¿no? Que son culturas prácticamente que han logrado fortalecerse milenios tras milenios y que obviamente deben mantener lo que es el respeto en todas las sociedades, ¿no? Evitar directamente lo que es el racismo, la discriminación, evitar directamente conflictos por su color de piel, evitar conflictos por temas religiosos y que obviamente es imposible en este caso de que todos logren mantener su mismo ideal, hablando de costumbres, tradiciones y de la religión, ¿no? Que en algunos casos y en algunos países tratan de eliminar algunos pueblos, algunas culturas, y eso genera lo que son peleas, desconfianzas, y más que todo son atropellos, ¿no? Recuerden que todos los ciudadanos, que todos los seres humanos, gozamos de libertad de expresión, ¿no? Y además de ello, cada uno de nosotros podemos tener nuestra propia religión, nuestro propio idioma, nuestras propias costumbres en general, y que todos deben respetar, ¿no? Aquí también se menciona, en este caso, de que todos, sí, todas las costumbres o todos los pueblos que mantengan conflictos con otros, eventualmente se logre llevar a un consenso y eso permitir que todos puedan existir con paz, con tranquilidad y con armonía en general, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ecuador, ¿todas las culturas mantienen paz, mantienen tranquilidad o existen culturas que están en conflictos en nuestro territorio? Solamente creo yo, no, cuando es asuntos políticos, nomás que ciertas partes de ciertos sectores creo que hacen las cosas para su beneficio. Creo que solamente cuando es político, no sé, el resto no conozco bien. Muy bien, excelente. Ahora, ¿será que las sociedades al día de hoy nos hacen partícipes en igualdad de condiciones, en igualdad de derechos, en igualdad de obligaciones? No. Muy bien, excelente. Entonces, miren, por ejemplo, si bien es cierto, al día de hoy se mantiene de que una normativa fundamental del Estado es la inclusión social, ¿no? Es decir, todos pueden participar en el caso de aspectos políticos, en el caso de servidores públicos, hablando de alcaldes, de prefectos, de asambleístas, de presidentes, ¿no? Es decir, todos pueden participar sin discriminación, hablando directamente de que pueden ser pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, pueblos directamente, en el caso que tengan otra tradición, ¿sí? Todos pueden participar, ¿no? Y evitar, en este caso, el racismo o la discriminación. Por ejemplo, existen, en el caso de nosotros, ¿no? ¿Existen alcaldes indígenas? ¿Sí o no? Claro, claro, Licen. Prefectos, sí, ¿no? Tenemos Sí, prefectos indígenas, sí, asambleístas. sí, sí. Muy bien. En nuestra sociedad, ¿hemos tenido alguna vez un presidente indígena? No, Licen, pero postulados para presidentes indígenas, sí. Excelente, muy bien. ¿Qué detalla esto? Que prácticamente nosotros podemos evidenciar, ¿no? Que si bien es cierto, en la actualidad tenemos una sociedad de inclusión, es decir, sin importar el color de piel, la religión,
el pueblo, la cultura a que pueden pertenecer, eventualmente tienen la capacidad de participar en todos los eventos de la sociedad actual, ¿no? Es decir, cuando las personas indígenas o las personas de otras culturas quieren postularse directamente a cargos políticos en la sociedad en general, ¿no? Si bien es cierto, hasta el día de hoy prácticamente se ha incorporado, o sea, directamente una sociedad más participativa, tanto en hombres, en mujeres, en pueblos, en nacionalidades, para que directamente logremos convivir en paz, en tranquilidad y sobre todo de que todos gocemos de los mismos derechos y de las mismas obligaciones, ¿no? Anteriormente, con la llegada de los españoles, prácticamente ellos sometieron a la población indígena, hablando de América, ¿no? Y ellos, obviamente, los trataban como animales, los explotaban, los violaban, los ultrajaban, y ellos, obviamente, no tenían parte o participación en la sociedad española, ¿no? Sin embargo, hasta el día de hoy podemos evidenciar que todas las culturas, en el caso del Ecuador, siguen manteniendo lo que son costumbres, tradiciones, bailes, festividades, y que nosotros día tras día tenemos que seguir aprendiendo de cada una de ellas, ¿no? Y más que todo, prácticamente, mantener lo que es una inclusión del color de piel, la religión, el idioma, ¿sí? Y que todo directamente sea una sociedad de igualdad de condiciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ellos también participan en actividades de la sociedad. De hecho, nosotros de igual manera, cuando vamos a elegir a nuestros representantes, cuando vamos a elegir el presidente o la presidenta, nosotros participamos mediante el voto en general, ¿no? Pero en fin, miren, directamente es una sociedad de inclusión y que nosotros debemos mantener el respeto, ¿sí? A estas culturas, ¿no? Porque en el tema de los conflictos, como lo tratamos, la discriminación, el racismo todavía no se ha terminado, ¿no? Que si bien es cierto, en el Ecuador todavía se mantiene, pero en el mundo como tal todavía pues es un problema sumamente grande, ¿no? Por ejemplo, los europeos, ¿cómo nos consideran a nosotros los latinos? ¿Los hemos escuchado alguna vez? Sí, no. Señorita Paola. Señorita Paola Quiroz. No, no estamos. Listo, muy bien. No se olvidará, por favor, de notificar si nos quedamos sin participación, ¿ok? Entonces, miren, si bien es cierto, pues todo directamente se ha quedado ahí, ¿no? Identificando lo que son problemas sociales y que en su momento, pues tenemos que seguir aprendiendo de estas culturas, ¿no? Que son parte fundamental de nuestra sociedad y evitar los actos tanto de racismo, de discriminación y sobre todo de mantener lo que es una igualdad de derechos. En el caso de los europeos, consideran pues a los latinos, en este caso, con fines despectivos, ¿no? Pero esperemos que esta situación también cambie en beneficio de todos, ¿ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Listo, muy bien. No se olvidará, por favor, en este caso, ¿no? De seguir revisando nuestra plataforma, ¿ok? No se olvidará, por favor, en este caso, de seguir realizando las actividades, ¿ok? Si no tenemos los documentos al día, por favor, de igual manera, tratemos de tener los documentos, ¿sí? Y ya saben, chicos, cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, me notifican con toda la confianza del mundo, ¿sí? Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Que tengan un excelente día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos la próxima semana.